versículos que está en Juan 6, versículos 68 y 69, y nos dice: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una parte del himno decía que, como decir, que nos alegra ser llamados cristianos, ¿no? ¿Por qué fueron conocidos como cristianos los de la antigüedad, los que estuvieron con Jesús? ¿Por qué? Y porque andaban con Cristo, ¿verdad? ¿En dónde fue que se les llamó por primera vez cristianos? En Antioquía. Allí fue que por primera vez se les llamó cristianos, porque reconocían que ellos anduvieron, bueno, cuando fue en Antioquía, Jesús ya había muerto, anduvieron con Cristo, reconocieron a los discípulos que ellos anduvieron con Cristo y por eso los llamaron cristianos. Bueno, que nosotros también seamos reconocidos como cristianos, lo que implica toda la palabra cristiano, ¿sí? Que es, pues, es integral, ¿no? Sabemos que no solo es una parte, sino el evangelio es integral, es nuestra vida completa. Bueno, vamos a ponernos de rodillas los que podamos para tener la oración. Oremos. Padre bendito, que estás en el reino de los cielos, agradecidos, oh Dios, porque tú nos permites estar aquí en la iglesia. Nos has permitido, Dios, y nos has regalado este día más de vida. ¿Cuánta gente pues no habrá despertado hoy? Pero tú nos das, oh Dios, aún este privilegio de poder estar con vida, de poder estar aquí en esta tierra y poder disfrutar un día santo más. Te rogamos, Padre Santo, que tú nos acompañes en esta mañana, como lo estás haciendo hasta ahora, que podamos comprender, entender y luego, Dios, poner en práctica las enseñanzas que tú nos das. Satanás siempre está dando vueltas, como dice el versículo, anda rondando el mundo buscando a quien devorar, oh Dios, y sabemos que aquellos que intentamos seguirte a ti somos los primeros a los que él intenta atacar, porque total el resto pues ya no le interesa mucho, pero aquellos que te siguen a ti, oh Dios, estamos un poquito más en la mira. Guárdanos, Padre mío, ayúdanos a hacer siempre lo correcto en cualquier circunstancia en la que nos encontremos y que podamos, con nuestra vida ser un testimonio vivo, porque todo el mundo nos está mirando y nos está observando, Dios. Más aún si se enteran que somos cristianos, pues somos más tomados en cuenta. Te agradecemos, Padre mío, por las 1000 bendiciones que tú nos das a diario y te rogamos ahora en esta mañana que tú seas el invitado principal. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos entonces a tener la lectura sería la última lectura que correspondería al mes de salud. Pero bueno, como ha habido sábados que hemos estado ocupaditos nosotros y no hemos hecho los temas de los sábados, porque el día 20, ¿qué pasó? Ya se olvidaron. Gabriel, ¿qué pasó el día 20? Vale, el bautizo de Gabriel. Y el día 13 sería, ¿qué pasó? De música, que tocaba en marzo en sí, pero tocó ir postergándolo. Entonces esos dos temas de sábado que no se han hecho, los haremos ahora en julio. No se van a perder, ¿vale? Tenemos el próximo sábado, el siguiente y el siguiente. Y hay muchas lecturas que había que conectarse jueves y viernes. Es complicado porque, gracias a Dios, creo que la mayoría trabajamos. Y es difícil conectarse y estar de pronto atentos. Por ejemplo, yo me ponía los auriculares, pero de pronto estaba trabajando, estaba en la bici o estaba comprando o lo que sea. Entonces, no es prestarle atención. Quizás alguno de esos temas lo revisaré, que también lo podríamos dar un sábado, ¿sí? Entonces ya tenemos varios temas para el mes de julio. Bueno, el de hoy, ¿cómo se titula? ¿Qué nos espera más allá del dolor? Todo este mes ha sido basado en el dolor, ¿sí? Cuando a uno le duele algo, ¿qué pasa? Llega a la clínica de dolor. Se va a la clínica de dolor. Uno intenta, si te duele algo, intenta que alguien te la quite, ¿no? Te quite ese dolor. Y el dolor en sí es algo incapacitante, es algo que de pronto no se ve, porque si tú tienes dolores internos, de pronto no está ningún
ninguna parte de tu cuerpo exteriormente de pronto no se nota, pero si el dolor es interno, no se ve, pero el dolor es incapacitante, realmente es incapacitante. Bueno, en la tarde vamos a intentar contar experiencias, que yo también tengo alguna, pero realmente el dolor no se ve, pero si se siente, te limita muchísimo. Bueno, vamos a empezar, no leeré solamente yo. Voy a leer lo que es la primera parte y está dividida en 4 partes, está en 4 subtítulos, ¿sí? 1, 2, 3 y 4. El primer subtítulo nos lo va a leer Kevin, pero primero voy a leer yo la introducción, la primera parte, y luego le toca a Kevin. Os lo voy diciendo con tiempo para que os vayáis haciendo la idea y no sea muy sorpresivo así. La segunda parte tenía pensado con Javier, bueno, no está aquí, pero ahora vendrá. La tercera parte tenía pensado para que nos ayude Tirsa, y la cuarta parte con broche de oro nuestro hermano Vittorio, ¿vale? Bueno, así estamos todos avisados. Vale, este tema ha sido realizado por el pastor Wesley y nos dice: el misterio del sufrimiento es una de las realidades más profundas de la experiencia terrenal. ¿Quién no tiene sufrimientos? Bueno, creo que soy la única. En un mundo impregnado de quebrantamiento, la perspectiva bíblica no esquiva el clamor humano. Al contrario, lo aborda con una crudeza realista y simultáneamente con una esperanza inquebrantable. Las Sagradas Escrituras revelan que el dolor no forma parte del diseño original de Dios, o sea, no formó parte del diseño original de Dios, sino que entró como un intruso tras la rebelión cósmica. Aún así, dentro de la soberanía divina, las pruebas se transforman en herramientas de restauración y santificación. ¿Cómo era el Edén? Dice que todos volveremos a vivir nuevamente, ¿en qué? En un Edén. ¿Cómo era el Edén? ¿Cuántos sufrimientos había en el Edén? ¿De qué se tenía que preocupar Adán y Eva? Bueno, de algo se hacía, ¿eh? Cuidar el huerto, pero ¿qué pasaba con el huerto? Por ejemplo, yo tengo plantas, pero a mí no me dura casi ninguna realmente. Porque ¿qué pasaba con esas plantas? No se morían, ¿sí? No se morían y tenían otra... Dios le dio a Adán una tarea especial. ¿Recordáis cuál era? Ponerle los nombres a los animales. Fijad qué tarea tan ardua, ¿no? Ponerle los nombres a los animales. Por eso nos dice aquí que el plan original de Dios no fue el sufrimiento, no fue el dolor, porque Adán y Eva vivían en un lugar que era realmente, como dice la hermana Rosario, felicidad total, ¿no? Vamos, muy parecida a nuestra vida ahora. Para expandir esta verdad, las reflexiones teológicas e inspiradas de Elena G. de White arrojan una luz invaluable. A través de sus escritos se traza el mapa del sufrimiento desde su trágico origen en el Edén, es decir, desde el Edén, hasta su gloriosa erradicación final en la tierra. Lo que antes decíamos, cuando tenemos dolor, ¿qué queremos? Hermano Mario decía, pues vamos a la clínica del dolor. ¿Para qué? Para que nos lo quiten. Entonces, vemos como decir la película de todo este mundo, desde la primera parte, donde vivieron nuestros primeros padres, digamos, Adán y Eva, todo alegría y cero sufrimiento. Pasa el sufrimiento y luego ¿qué pasará? Volveremos nuevamente al estado original. Perdón. Dice, este análisis exhaustivo, ya está. Este análisis exhaustivo busca dilucidar la teología bíblica del dolor, sustentada firmemente por textos bíblicos y pasajes textuales de la autora, proporcionando una sólida guía para comprender el tierno cuidado de Dios en medio de la aflicción. Lo bonito de todo es que a pesar de que estamos en un mundo lleno de tristezas y de dolores, el que está a nuestro cuidado siempre Dios está a nuestro cuidado, ¿no? Bueno, como había dicho al principio, Kevin nos va a ayudar con el primer subtítulo, Javier a ti era el segundo subtítulo, ¿vale?
Y así no soy yo la única que hablo y que leo. Vale, Sí. adelante, Kevin. Dice el origen del dolor, la caída y la entrada del pecado. La Biblia enseña de forma categórica que Dios creó un universo perfecto, libre de llanto, enfermedad y muerte. En el Génesis se nos recuerda que al culminar la creación, vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Génesis 1:31. El sufrimiento no es una creación divina, nació de la desobediencia y la separación voluntaria de la fuente de la vida. Romanos 5:12 lo expone en total claridad. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El quebrantamiento que vemos a nuestro alrededor, desde los desastres naturales hasta las enfermedades terminales, es el eco destructivo de la rebelión humana y angélica. En su libro El conflicto de los siglos, Elena G. de White aborda la perplejidad humana ante la existencia del mal, deslindando por completo al creador de la autoría del sufrimiento. Para muchos, el origen del pecado y el porqué de su existencia es causa de gran perplejidad. El pecado es un intruso cuya introducción en el mundo no es responsabilidad de Dios. El dolor es una consecuencia lógica de la separación de Dios. En el camino a Cristo, Elena de White explica que aún en la maldición se manifiesta el amor divino, transformando las dificultades en preparación para la redención. Hay algo más allá del dolor y deberíamos tener la percepción de mirar más allá. Pues como dijo Pablo en Romanos 8:28, todo contribuye y para el bien de aquellos que aman a Dios. El cristiano, al tener esa percepción, podrá, aunque de forma paulatina, asimilar el dolor con una perspectiva esperanzada. Amén. ¿Algo que te haya llamado la atención? Pues allí nos explica que desde la creación, Dios todo lo que hizo era perfecto y era tan perfecto en gran manera, que todo era bueno. Y creemos pues, ¿no?, que el pecado fue un intruso, que todo esto desvió todo lo que Dios, porque Dios todo lo que hizo era perfecto, Él no creó el pecado. El pecado se creó en el cielo por medio del enemigo, Satanás, que él, ya conocemos la historia, ¿no?, que en el Edén pues se metió por medio de la serpiente, el hombre cayó en pecado, y a raíz de eso todas las generaciones, pues como dice ahí, todos pecaron. Entonces, por causa del pecado vienen las enfermedades, los desastres y todo lo que es de mal. Amén. Muchísimas gracias, Kevin. Aquí veía un párrafo pequeñito que dice, para muchos el origen del pecado y el porqué de su existencia es causa de gran perplejidad. El pecado es un intruso, como decía Kevin, que no estaba en el plan divino, no estaba en el plan divino. Y por tanto, como el pecado, también nos decía allí, entró por un hombre, también tenía que ser, por un hombre también tenía que ser, digamos, pagada la deuda, ¿no? Todo era perfecto en el Edén, era todo, animales, incluso el ser humano era perfecto. ¿Cómo era Adán? ¿Qué es lo que sabemos de cómo era Adán? De Eva no se dice mucho, pero de Adán sí. ¿Cómo? Que estaba enamorado. Pero bueno, no, físicamente, ¿cómo era Adán? Era alto. De forma simétrica. A eso iba también. Que era proporcionado, ¿no? Casi 4 metros. Y era todo, nos dice, de manera proporcionada. ¿Cuánta barriga tendría Adán? Ninguna, ¿verdad? Y además nos dice también que, pero medía casi 4 metros, pero de Eva también se dice la estatura, ¿no? Pues digo casi menos, 3,5 por ahí. Y Eva era un poquito más bajita, ¿no? Cuando nosotros vemos aquí, ¿quién es muy alto que hayamos conocido? A Joshua. No, pero sería proporcionado también no sería
un palito, tendría también ser, debía ser fuerte, digamos, ¿no? Hoy en día vemos chicos negros que son 2 metros y algo. Sí. Pero 4 metros, pues no sé, ni una pértiga. Bueno, pero era más o menos por allí, ¿no? Como 3,5 metros o algo así. Sí. La cita más o menos se expresa así, un poco más de 2 veces la estatura actual. La estatura Así actual... que pongamos 1,70 metros, Sí, 1,80 metro o 80 1,80. ahora. 2 veces son 3,60. 3,60. Y un poco más, casi. Ya llegamos a los 4 ya. Bueno, y vemos que cuando vemos a alguien de 2 metros, ya le vemos así. Bueno, los que somos bajitos, creo que la mayoría. Y ya los vemos, o sea, ya nos sorprende cuando una persona es muy alta, ¿no? Alguna vez en el metro yo me he encontrado con chicos, principalmente varones, que tú los ves y dices, porque casi que llega arriba a tocar el vagón, pero la mayoría son varones. Mujeres es muy, muy difícil de ver. Sí, pero son tan altos que la mayoría nos lo quedamos mirando porque llaman la atención. Entonces, ¿cómo serían? Se agachan para poder salir. ¿Cómo serían Adán y Eva, no de perfectos? ¿Y cómo dice que llegaremos a ser nosotros? Y muy parecidos a Adán y Eva, ¿no? Bueno, entonces tenemos esperanza de crecer un poquito más. Vale, vamos al apartado número 2, que le había dicho para que nos leyera Javier. Se titula El dolor como disciplina en la formación del carácter. Es muy importante, ¿sí? ¿Qué es lo que a nosotros nos forma el carácter? ¿Toda alegría y que todo esté en paz y tranquilidad? ¿O qué es lo que nos forma el carácter? ¿Cómo lo quieres? ¿Qué quieres ahí mismo adelante, como dices? Cuando dice, para que lo escuchen, el dolor como disciplina en la formación del carácter. La aplicación sobre el origen del dolor... La explicación. La explicación sobre el origen del dolor o sufrimiento fue algo concisa, pero hay algo que ratificar, que dolor, sufrimiento no proviene de Dios. Pero encontramos menciones en la Biblia que Dios hace uso del sufrimiento y del dolor como si fueran instrumentos en la lapidación del carácter. Pablo afirma, es verdad, en la lapidación del carácter, Pablo afirma, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El dolor o el sufrimiento actúa como un crisol para la santificación, produciendo paciencia y esperanza. En Romanos 5, 3 y 4 encontramos que nos alegra tener que sufrir, porque sabemos que así aprenderemos a soportar el sufrimiento, y si aprendemos a soportarlo, seremos aprobados por Dios. Bueno, esta es otra versión, ¿no? Y si Él nos aprueba, podremos estar seguros de nuestra salvación. El texto es una explicación sobre la justicia de Cristo, justificación por la fe. Debería proporcionar gozo y paz a los creyentes, no solo en tiempo de prosperidad, sino también en tiempo de angustia, dolor y sufrimiento, pues hay por delante de nosotros una esperanza que nos proporcionará una gloria que jamás fue descrita. Elena White, en el Ministerio de Curación, utiliza la metáfora de las pruebas como obreros que pulen las piedras preciosas para el templo celestial, enseñando a confiar en el propósito divino detrás de la aflicción. Ella escribe en Ministerio de Curación 3:73, las pruebas y los obstáculos son los métodos de disciplina que el Señor escoge y las condiciones que señala para el éxito. El que lee los corazones de los hombres conoce sus caracteres mejor que ellos mismos. Él ve que algunos tienen facultades y aptitudes que bien dirigidas podrían ser aprovechadas en la obra de Dios. En su providencia los coloca en diferentes situaciones y variadas circunstancias para que descubran en sus caracteres los defectos que permanecían ocultos para ellos mismos. Les da oportunidad de enmendar estos defectos y de pulirse para su servicio. Interesante.
El hecho que tengamos que soportar dolores, probaciones, sufrimientos y angustia es indicación clara de que hay en cada uno de nosotros algo tan precioso y Dios desea sacar este brillo. No sé qué dolores están soportando o por cuáles tribulaciones estás luchando, pero puedo afirmar que si el herrero celestial está colocándote en el fuego del dolor o sufrimiento, es porque no eres una piedra inútil, sino que Dios solo refina lo que es precioso. El Señor te pasa por el horno de la tribulación para hacer, bueno, con tu o de tu carácter, para que hacer, para hacer que tu carácter pueda emanar una luz divina, o de tu carácter pueda emanar una luz divina. Bueno, interesante esto porque a nadie nos gusta el dolor, ¿no? Pero sin embargo es necesario, o el Señor utiliza como instrumento, ¿para qué dice? Para pulirnos. Ya hemos escuchado muchos ejemplos de cómo, por ejemplo, sobre todo el metal, ¿no? El metal mira, una cosa sencilla, la otra vez estaba limpiando creo que era un grifo, y cuanto más tú lo frotas o pasas, sale mejor el brillo, ¿no? Lo pules, digamos, ¿no? Y también pasa con, bueno, ya hemos escuchado el ejemplo del oro. Entonces, es necesario, es necesario. Yo diría que como raza caída que somos, el Señor ve necesario que pasemos por esas pruebas. Nos pone como ejemplo los sufrimientos como pruebas me gusta esa parte, dice, para justamente darnos cuenta de algo que nosotros tenemos y que a lo mejor lo pasamos inadvertido y no lo sabemos, alguna virtud, algún valor que tenemos, ¿no? Bueno, en el marco de la salud, hermanos, cuando hay dolores también es prueba de que algo malo está pasando. Si no tuviéramos dolor, ¿qué pasaría? Nos moriríamos y no nos Yo conocía a un hombre que estaba en la calle, así ¿cómo se dice esto? Un mendigo, pero resulta que él había perdido la sensibilidad del dolor. O sea, no tenía sensibilidad, digamos, ¿no? Y le salía heridas, incluso se arrastraba porque no podía caminar, pero no sentía dolor. De pequeño me acuerdo de un hombre ahí estaba tirado en la calle. Y no sentía dolor, no sé qué le habrán dado, dónde le habrán golpeado, pero lo cierto es que él no sentía dolor. Y como dice Amelia, si nosotros no sentimos, no nos damos cuenta de lo que estamos pasando. Y bueno, nos moriríamos, como dice Amelia, sin darnos cuenta, ¿no? Pues agradecer al Señor que por medio de eso podemos darnos cuenta de que podemos, digamos, actuar, ¿no? Para poder curarnos. Muy bien. Amén. Gracias, Javier. Entonces, si nosotros en algún momento nos toca pasar una gran dificultad, alguna prueba muy grande, ¿qué deberíamos pensar? ¿Deberíamos dar gracias? Pero sin embargo, ¿qué hacemos? Damos gracias y decimos, Dios mío, gracias porque me ha pasado esto, gracias porque he perdido aquello, gracias porque me ha encontrado esta enfermedad, o no sé, por algún familiar que le pasa algo, gracias, nunca decimos gracias, ¿no? Y en la Biblia que dice que hay que dar gracias por absolutamente todo. Sí, hermano Vittorio, adelante. Hermanos míos, gozaos profundamente cuando estéis pasando por diversas pruebas, pues sabéis que cuando vuestra fe es puesta a prueba produce paciencia. Santiago 1, 2 y 3. Gracias, hermano Vittorio. Cuando todo nos va más o menos bien, ¿qué tanto nos acercamos a Dios? Y cuando todo nos va un poquito mal, todo el mundo es, ay, Dios mío. Yo creo que hasta el más ateo pide ayuda a Dios. El más ateo pide ayuda a Dios cuando lo está pasando mal, cuando realmente hay algo que te duele y realmente hay algo que te está produciendo pues grandes dificultades, ¿no? Entonces allí es cuando nosotros más nos acercamos a Dios y allí es cuando realmente confiamos y nos damos cuenta que tenemos a alguien a quien acudir. Pero si todo nos va más o menos bien ni tan mal, bueno, lo vamos viviendo, ¿no? Por eso es que Dios nos dice que las pruebas
o la hermana White también nos pone que las pruebas son para pulirnos y también para acercarnos a Dios. Muy bien, pasamos al subtítulo número 3, que nos va a ayudar Tirsa, por favor. Dice, Cristo, el varón de dolores. Ahora vamos a hablar acerca de Jesús. ¿Quién sufrió más que Jesús? Adelante, corazón. Bien, dice, somos llamados cristianos por ser seguidores e imitadores de Cristo, que fue lo que dijiste al principio. Hicimos esta elección ya hace, para algunos, muchos años, así que debemos tener claro que nuestro camino no puede pasar muy lejos del camino por el cual Cristo pasó. Pedro escribió, pues para esto fueron llamados, porque también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. Cristo es el modelo perfecto para nosotros y al mismo tiempo el máximo consuelo para nosotros en los momentos de dolores, pues Él, Jesús, experimentó el dolor y el sufrimiento humano. En el libro Maravillosa Gracia encontramos una cita impactante sobre Cristo. Aquí la vamos a parafrasear y dice que Jesús sufrió y sintió dolores 100 veces más intensos que los nuestros. No quiere disminuir tus dolores ni minimizar tus sufrimientos, sino indicar que hubo un humano, Cristo, que sufrió de una forma tal, con mucho esfuerzo. Tal que, con mucho esfuerzo. Sí. De una forma tal que con mucho esfuerzo podemos vislumbrar la ferocidad de todo lo que Él tuvo que soportar. Isaías lo llamó varón de dolores. Solo Él puede comprender lo que puedes estar pasando en este momento. Solo Él puede aliviar tus cargas, dolores y sufrimientos. Solo Él conoce lo que realmente te agobia. Únicamente Él pudo decir, venid a mí todos los que están sufriendo y con dolor, y yo os daré descanso. Cristo ya cargó tus pecados. Y al hacerlo vino el más grande de los dolores a Cristo, la separación espiritual del Padre. Esto fue más allá del dolor físico, pero esta agonía fue el precio de nuestra redención. Ellen White escribió, en Cristo se unió lo humano y lo divino. Su misión era reconciliar a Dios con el hombre y al hombre con Dios. Su obra fue unir lo infinito con lo finito con lo infinito. Este era el único modo en que los hombres caídos podrían ser exaltados por méritos de la sangre de Cristo para ser partícipes de la naturaleza divina. El hecho de tomar la naturaleza humana le permitió a Cristo comprender la naturaleza de las pruebas del hombre y todas las tentaciones con las que se ve acosado. Los ángeles, que no conocían el pecado, no podían simpatizar con el hombre en sus pruebas peculiares. Cristo condescendió a tomar la naturaleza del hombre para saber cómo socorrer a todos los que fueran tentados. El Salmo 34, que recomienda que se lee al final de la lectura, es un salmo donde se presentan diversos aspectos del cuidado de Dios para con los afligidos, indicando la cercanía de Dios con los quebrantados. El autor expresa que Jehová me libró de todos mis temores, libró de angustias. Sí. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. A pesar de las circunstancias adversas por las cuales David había pasado, él supo reconocer la mano de Dios en medio del dolor y de las angustias. Ellen White, así como David, basándose en sus propias experiencias, destaca: el Señor permite que la crisis sobrevengan a su pueblo para manifestar su propia misericordia y sostén y para probar la fe de los suyos. Cuando en medio del dolor nos aferramos a la mano divina, descubrimos que hay una paz que sobrepuja todo entendimiento humano. Dios no nos deja solo en el horno de la aflicción, camina con nosotros y el resultado de la prueba
es siempre una fe más pura, un amor más profundo y una consagración más santa. Entonces aquí habla un poco de, claro, el camino que sufrió Cristo, y como dice en Primera de Pedro, si nosotros somos cristianos y como mencionabas de que fue cuando se le llamaban a los seguidores de Cristo cristianos, si nosotros realmente queremos ser cristianos, debemos saber de que nuestra vida no va a ser un color de rosas mirando mundanamente. Nosotros tenemos que saber que cuando las cosas están yendo como, entre comillas, muy bien, mirando humanamente, es porque no estamos siendo probados por Dios. Y si no estamos siendo probados por Dios, es porque no estamos buscando realmente la inspiración del Espíritu Santo y poder prepararnos, porque cuando nosotros pedimos a Dios de que refine nuestro carácter y al Espíritu Santo que realmente nos toque la conciencia, ahí es donde aparecen las pruebas. Lo que el ser humano siempre está diciendo como no, vive tu vida feliz, busca siempre la felicidad, la Biblia no dice eso. La Biblia dice cuando tú estás siendo probado es ahí realmente donde estás viviendo la buena vida. Pero ¿qué pasa? En medio de estas pruebas no significa de que porque Cristo fue un varón de dolores nosotros vamos a tener que sufrir y pasar ansiedad y decir como, qué bueno, estoy pasando ansiedad, así que todo va bien. No, la intención de Cristo es de que nosotros en medio de esas pruebas podamos realmente, como decías tú, decir como, bueno, gracias Dios por esta prueba y ayúdame, dame fuerza para poder afrontar esta prueba. Esa es la vida que Dios nos promete, de que en medio de esos dolores que vamos a sufrir aquí en la tierra, que es una vida muy corta, de que Él va a estar con nosotros y que nos va a acompañar. Entonces ahí es donde está la profundidad del dolor, de decir como sí, a lo mejor físicamente estoy sufriendo dolor, pero Dios me da la fortaleza para poder continuar con esto, y yo no miro a lo que pasa en esta vida, sino miro más adelante, de que todo lo que me está pasando me está preparando para poder estar con Él en el cielo. Amén. Muchísimas gracias, Tirsa. ¿Cuántas veces dice que Jesús soportó el dolor más que cualquiera de nosotros? 100 veces más. ¿Quién ha sufrido aquí algún dolor físico muy fuerte? Jordi, nos dice que ha sufrido un dolor físico, el hermano Mario también. ¿Algún dolor físico muy fuerte, hermana Graciela? Nuestra hermana Elisa, sí, perdón. Gladys también. Hay dolores que casi que como que tú te quieres desmayar. No sé si cuando a veces se ven películas, cuando alguien sufre un dolor muy fuerte, ¿qué es lo que pasa con la persona directamente? Se desmaya, pierde el conocimiento. ¿Por qué? Porque ya no es soportable, ya no puede soportar ese dolor siendo consciente, ¿no? Entonces se desmayan. Cuando tenemos un dolor muy fuerte, ¿qué es lo que pensamos en ese momento? ¿Qué es lo que queremos en ese momento? Bueno, morir, depende, ¿no? En qué circunstancias nos encontremos, quizás la muerte sería como un escape, ¿no? Pero la mayoría, ¿qué buscamos? Una solución, buscamos un alivio. Jesús nos dice que el dolor que Él soportó fue 100 veces más que cualquier dolor muy fuerte que hayamos tenido, nosotros. Pero Jesús tenía la oportunidad de librarse de ese dolor, ¿o no? Él tenía la oportunidad de hacerlo, y allí está, digamos, el gran amor que Él nos tuvo a nosotros, porque si Él se libraba de ese dolor, ¿qué pasaba con nosotros? Hasta allí hubiéramos llegado. Hasta allí hubiéramos llegado y no hubiera habido esperanza, no hubiera habido nada de qué acogernos, ni hubiéramos tenido, digamos, la oportunidad que ahora tenemos de poder disfrutar del nuevo Edén, ¿no? Hay dolores que son realmente muy fuertes e incapacitantes, no sé, a mí me dio una hernia y realmente cuando te da aquello es que te quedas allí y no hay manera de que te puedas mover. Y también, por ejemplo, Gladys también, que le dio como el dolor en la pierna, que también era un dolor muy fuerte. Ay, perdón.
Y así, grandes dolores que podamos tener en ese momento, ya no podemos ni trabajar, ni caminar, ni nada. ¿Sí, Tirsa? Creo que hay una peor y es que yo no sé ¿Cuál es la peor? Yo no sé si alguien tuvo una fiebre como tan fuerte, que en mi país hay una enfermedad que se llama el dengue, que es transmitida por el mosquito este. Pues cuando te da eso, te da una fiebre tan fuerte que llega hasta tus huesos, ¿vale? Yo lo he sufrido en carne propia y por eso puedo decir que eso duele muchísimo. Y nosotros, para no ir a los hospitales y demás, lo hicimos como en casa con los remedios. Y gracias a Dios me curé en 3 días. Pero claro, una noche me duró como muy fuerte eso. Y es lo peor, porque no hay forma, digamos, tú tienes la hernia y dices, te quedas ahí quieto para que no te duela tanto. Pero eso no, tú te mueves, te duele, te acuestas, te duele, hagas lo que hagas, te duele. Y no hay forma de aliviar ni un poquito. Entonces creo que es uno de los peores dolores y no le deseo a nadie, sinceramente. Pero sí, y si Cristo sufrió 100 veces más, pues no me quiero imaginar lo que es eso. Pues Cristo sufrió 100 veces más que tú. Entonces, ¿cuánto más nosotros tenemos a alguien que nos dice que pasó por absolutamente todos los sufrimientos, ¿no? Bueno, pasamos entonces a la última, creo así no vamos a tardar demasiado. El apartado número 4, si nos puede ayudar nuestro hermano Vittorio. Y luego, como aquí sugería, al final leeremos el capítulo 34 de Salmos, que yo le voy a pedir a nuestro hermano, que se me fue el nombre ahorita, Andy. Sí, al final, Andy, tú nos vas a colaborar leyendo el capítulo 34 de Salmos. ¿Sí? Te lo digo para que ya lo vayas buscando y eso. Y el hermano Vittorio nos va a ayudar ahora con la última parte del tema de esta mañana. La parte bonita, después de todo el sufrimiento, de todo el camino que estamos haciendo, de sufrimiento, la parte bonita en donde ya no habrá más nada. ¿Vale? Y a donde nosotros todos queremos llegar. Adelante, hermano Vittorio. Gloria futura. Caminando a la conclusión, hermanos, el hermano Wesley sabemos que él es brasilero. Entonces, sí, parece ser que en más de una ocasión la computadora le ha hecho alguna pasada, que le ha cambiado las palabras que él ha puesto por otras. En este tramo que yo voy a leer, van a ver qué ocurrió. Aquí dice, bueno, caminando, Sara, encaminándonos a la conclusión, podemos afirmar categóricamente que la teología bíblica identifica a Satanás como el origen del dolor, como indica Lucas 13:16. ¿Qué dice ahí? Lo voy a leer. Dice, y a esta mujer descendiente de Abraham, bueno, la Biblia antigua dice hija de Abraham, a quien Satanás había atado durante 18 años, ¿no se le debía desatar esta ligadura en sábado? Así que aquí se le atribuye directamente el sufrimiento de esta hija de Abraham, podemos decir de esta hermana, a Satanás. Bueno, después sigue diciendo, por parte de Dios lo que vemos es el gran e intenso deseo que Él tiene de restaurar la vida y eliminar por completo el dolor y el sufrimiento. La eternidad nos espera y todo lo que duele hoy física, emocional, mental y espiritual pasará y entenderemos que todo en comparación con lo eterno fue algo leve. Lo dice Pablo, porque esta leve tribulación, aquí dice afectuosa, es momentánea, dice en la Biblia, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ahora sí que coincide el sentido, pero con afectuosa no. Juan, vislumbrando la gloria futura, dijo,
Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues ya el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Aquí es donde Dios vive con su pueblo. Dios vivirá con ellos y ellos serán suyos para siempre. En efecto, Dios mismo será su único Dios. Él secará sus lágrimas y no morirán jamás. Tampoco volverán a llorar ni a lamentarse, ni sentirán ningún dolor, porque lo que antes existía ha dejado de existir. Dios dijo desde su trono: yo hago todo nuevo. Y también dijo: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Apocalipsis 21, 1, 3 a 5. El sufrimiento en este mundo es temporal, una realidad temporal, usada por Dios para el crecimiento del cristiano. Son palabras tan sencillas, pero muy claras, muy fáciles de entender y de asimilar. No se espera un futuro donde el dolor no existirá. Lágrimas de angustia dejarán de caer por nuestras mejillas, porque Dios las enjugará. Lamentos de sufrimiento no serán la realidad en la eternidad. Extraigo algunas expresiones del capítulo 67 del libro El conflicto de los siglos. Los dolores de la vida terrenal habrán terminado. El Rey de Reyes enjugará las lágrimas de todos los rostros. Toda la angustia del pasado será olvidada ante la inmensidad de la gloria venidera. Allí las mentes inmortales contemplarán con deleite inextinguible las maravillas del poder creador y del amor redentor. Ya no habrá más dolor, porque lo primero habrá pasado. Recuerda, los sufrimientos que ahora pasamos no son nada si los comparamos con la gloriosa vida que Dios nos dará junto a Él. En Romanos 8, 18, ruego a Dios que seamos fortalecidos por el poder de Cristo que nos otorga el Espíritu Santo, y así el dolor, el sufrimiento sean medios para nuestro crecimiento. Dios os bendiga. Bueno, sería mejor que dijera Dios nos bendiga, a Él también. Bien, hermanos. Ya se ha reiterado que Dios escribe derecho con líneas torcidas. ¿Les suena ese refrán? Lo he dicho muchas veces. Deus escribe direito con líneas tortas. Lo aprendí en Portugal. Así que los caminos de Dios muchas veces no los entendemos. Podía entender José cuando él pasaba por todas aquellas peripecias. Lo que eso, ¿a dónde iba a llevar eso? Después lo entendió. Y hay un versículo maravilloso donde dice: Dios me hizo olvidar todo lo de mi casa. ¿Qué era todo lo de mi casa? Las envidias de sus hermanos, las peleas entre las hermanas, y bueno, etcétera, ¿no? Pero después lo reconoció y fue capaz de decirle a sus hermanos: no habéis sido vosotros que hiciste que yo viniera aquí, sino a Dios para salvación de vidas, y no pocas, ¿no? Así que, hermanos, creo que me estoy pasando, pero os pregunto, ¿quién de vosotros tiene experiencias donde reconoce, dice, me pasó esto, pero me sirvió? Y creo que esas experiencias son buenas. ¿A que sí? Y yo recuerdo con frecuencia un versículo de un Salmo 119, creo que es versículo 69 o 70, donde dice: bueno me es haber sido humillado.
Antes que yo fuera humillado, descarriado andaba. Mas ahora he aprendido a guardar tu palabra. Por favor, alguien lo busque y lo lea porque creo que es muy oportuno. Salmo 119. Sí. Salmo 119, los versículos ahí va alrededor de 69 a 71. Por favor. ¿Lo tienes, Jessica? Bueno, hermanos. Sí, por favor. A ver. Dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Sigue. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. ¿Qué palabras? Conforme a tu fidelidad me afligiste. ¿Cómo lo podemos traducir un poco más comprensible? ¿Cuántas veces dice la Biblia Dios fiel? Por amor. Alguien que te es fiel. ¿Cómo es sus intenciones, su propósito, su deseo, sus maneras de tratarte? Bueno, ¿lo puedes repetir esa última frase? Versículo 75. Sí, el 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Gracias. Bueno, creo que me quedo corto, pero pienso también que es necesario insistir en este pensamiento para que, como dice el apóstol Santiago, regocijaos cuando estéis pasando por diversas pruebas. ¿Por qué? Porque las pruebas producen paciencia. Y hay una cita de la hermana White, creo que está en Palabra de Vida del Gran Maestro, donde dice que cuando le pedimos a Dios paciencia, ¿qué hace Dios? Nos aprueba. Pues nos pone en circunstancias donde necesitamos ejercerla. Claro. Y cuando le pedimos más fe, pues también nos pone en situaciones donde necesitamos ejercer la fe. ¿Ya? Pero hermanos, con el relato de los 3 jóvenes en el horno de fuego, he comprendido una cosa. ¿Qué es mejor? ¿Ser librado del fuego? Es decir, no llegar a entrar en el fuego, o tener la capacidad de haber superado el fuego. ¡Ay, qué bien!, ¿no? ¡Qué bien! Así que el apóstol Pablo dice, me regocijo en mis debilidades porque el poder de Dios se manifiesta en la debilidad. ¿Se acuerdan de eso? 2 de Corintios 12. Bueno, no quiero reincidir más. El Señor nos bendiga, hermanos, y que, como dice aquí, tenemos la promesa de cielo nuevo y tierra nueva, donde no habrá más dolor, ni clamor, ni muerte, en fin, ni estas calamidades. Y desde luego me ha impactado. Yo no he seguido mucho las noticias del terremoto en Venezuela, pero puedo decir que seguro que nadie pensaba que ahí le iba a ocurrir un terremoto. Y seguro que nadie estaba preparado para eso. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con eso? Que en cualquier momento, menos pensado, se acabó la historia. Bueno, Señor, tenga misericordia de cada uno de nosotros. Amén. Muchísimas gracias, hermano Vittorio. Sí.
No vamos a agregar mucho más. Javier, ¿tú tenías algo? ¿Perdón? En la tarde, una experiencia. Vale, perfecto. Sí. Le había pedido a Andy que para leer el capítulo 34 de Salmos. No es muy largo, son 22 versículos. Adelante, Andy, si le pasáis un micrófono, por favor. Y prestemos atención, es lo que nos dice la Biblia. Salmos 34. Salmo 34. Sí. La protección divina. Salmo de David, cuando David fingió locura delante de Abimelech y expulsado por éste, se marchó. Bendiciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced, sí, el Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso aquel que confía en Él. Temed al Señor vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor del Señor os enseñaré. ¿Quién es el que ama la vida, que desea vivir muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira del Señor está contra los que hacen mal, para eliminar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. El Señor redime el alma de sus siervos. No serán condenados cuantos en Él confían. Amén. Amén. Creo que si lo hemos leído y he prestado atención, hay muy poco que agregar, ¿no? Sí. Andy, ¿qué te pareció? ¿Qué te ha llamado? Bueno, cuando uno está afligido justamente y bueno, tiene muchos dolores, problemas, tanto como físicos, pero muchas veces como que el físico pasa o se tolera de cierta manera, pero los dolores del alma, del pensamientos emocionales, muchas veces son más fuertes porque viven, perciben y no los puede de alguna manera curar. Y buscándolo al Señor, Él es el que te calma las angustias y libera tu alma de cierta manera, ¿no? Amén. Amén. Qué bonito que nosotros podamos confiar en un Dios así, con lo que decía Andy, nos dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero ¿qué dice? De todas ellas, ¿qué pasará? Los librará Jehová. Los librará Dios. Bueno, espero que todos hayamos guardado en nuestro corazón un trocito, no digo toda la lectura ni todas las enseñanzas, sino por lo menos una parte que nos pueda servir cuando estemos en alguna angustia, en alguna dificultad. Quizás cuando somos, quizás como mis hijos más pequeños, pues pocas angustias y dificultades, aunque las tienen. Pero no son muchas, ¿no? A medida que vamos creciendo, también crecen las dificultades y crecen los problemas.
Y a medida que vamos tomando más responsabilidades, mucho más, ¿no? Pero, ¿qué dice la Biblia? Que de todas, lo librará Jehová, pero ¿a quiénes dice? A los justos. A veces queremos que Dios obre en mi vida, pero sin embargo yo no hago el suficiente sacrificio, ¿verdad? Es decir, yo no soy lo suficientemente obediente a Dios, pero sí quiero que Dios haga todos sus milagros en mi vida cuando yo de pronto no soy lo suficientemente obediente a Él. Esto es que dice que el que, sí, yo te doy, pero hay el dicho que dice que el que más da, ¿qué dice? No, más recibe. El que más da, más recibe. El que es más obediente a Dios, más también recibe las misericordias de Dios. Bueno, que Dios nos ayude y nos bendiga a todos. Amén. Vamos entonces a recoger una ofrenda de carácter voluntario y luego buscamos en nuestros himnarios el himno número 107. 107 que se titula En la mansión de mi Señor.